Mis hermanos, Dios los bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy en este día voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras. Comenzaremos con el capítulo número 17 para aquellos que nos han estado siguiendo a través de esta su radio Fuerza Salvadora. Voy a comenzar, mis hermanos, a leer este bello capítulo y luego vamos a darle un poco de discernimiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar entre los muertos, y les decía: este Mesías es precisamente el Jesús que yo les he anunciado. Hubo algunos que se convirtieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que temen a Dios, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Los judíos no se quedaron pasivos, reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, armaron un motín y alborotaron la ciudad. Hicieron una demostración frente a la casa de Jasón, pues querían a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Pero al no encontrarlos allí, arrastraron a Jasón y a otros creyentes ante los magistrados de la ciudad, gritando: esos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado también hasta aquí, y Jasón los ha hospedado en su casa. Todos ellos objetan los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, Jesús. Lograron impresionar al pueblo y a los magistrados que los oían, los cuales exigieron una fianza a Jasón y a los demás hermanos antes de dejarlos en libertad. Aquella misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a la ciudad de Berea. Al llegar, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con muchísima disponibilidad. Diariamente examinaban las Escrituras para comprobar si las cosas eran así. Un buen número de ellos abrazó la fe, y de entre los griegos algunas mujeres distinguidas y también bastantes hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron también allí para agitar al pueblo y crear disturbios. Inmediatamente los hermanos hicieron salir a Pablo hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Los que acompañaban a Pablo los llevaron a Atenas y después regresaron a Berea con instrucciones para Timoteo y Silas de que fueran a reunirse con él lo antes posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contactos en las sinagogas de los judíos y con griegos que temían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Algunos filósofos epicureos y estoicos entablaron conversación con él. Unos preguntaban: ¿qué querrá decir este charlatán? Mientras otros comentaban: parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron, lo llevaron con ellos a la sala del Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas, y nos gustaría saber de qué se trata. Se sabe que para todos los atenienses, los extranjeros que viven allí, no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo: ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad, contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra, y tampoco necesita ser servido por manos humanas. Pues ¿qué le hace falta a él, que da a todos la vida, el alimento
y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismos a Dios, aunque fuera a tientas. Tal vez lo encontrarían. En realidad, no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos poetas suyos, somos también del linaje de Dios. Si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de las fantasías humanas, ya sean de oro, plata o piedra. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un nombre que ha designado y al que todos pueden creer, pues Él lo ha resucitado entre los muertos. Cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse de Pablo, y otros le decían, sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Así fue como Pablo salió de entre ellos. Algunos hombres, sin embargo, se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este capítulo, hermanos, nos hace ver cómo San Pablo hervía en amor a Dios. El Espíritu del Señor se posaba a cada momento en él y por eso es que hablaba con gran seguridad. Nosotros conocemos ya de los mensajes y hemos adquirido la sabiduría de Dios para interpretar también todos sus mensajes. Y sin embargo, no hacemos lo mismo que San Pablo llegó a realizar en aquellos pueblos. Lo que Pablo hacía en aquellos pueblos era grandioso, hermanos. ¿Se imagina usted llegar a un pueblo plagado de monumentos de dioses a los que ellos adoraban, de dioses en los que ellos creían, que sin embargo hasta a esos dioses le llegaron a pedir que les hiciera favores que jamás ellos iban a recibir? Pensaban tal vez que así era, que sí los recibían, pero no era así. Era el Dios que lo hace todo, el Dios desconocido, ese del cual San Pablo les habla cuando les está diciendo que miró muchos monumentos, muchos dioses a los que ellos adoran, pero también había encontrado una inscripción de un Dios desconocido. Y de ese Dios, mis hermanos, fue del que San Pablo comenzó a explicarles que ese Dios en el que ellos pensaban que estaba muy lejos y que jamás iban a llegar a tener conocimiento de él, de ese Dios él les quería hablar. De ese Dios, mis hermanos, del que muchos aún en la actualidad pensamos que está lejos de nosotros, a nuestro alcance. Y no es así. Dios está a nuestro alcance, Dios está en todos lados y Dios, mis hermanos, nos escucha. Él está siempre a la puerta para que todo aquel que le toque su puerta, Él va a abrir y va a escuchar lo que nosotros traemos para Él. Todo aquel, mis hermanos, que asienta el deseo de acercarse a Dios, nuestro Señor lo va a acoger en sus brazos y no lo va a dejar ir ya jamás. Eso es lo que pasó con San Pablo. San Pablo, cuando conoció a nuestro Señor, se dio cuenta que no había otra religión, se dio cuenta que no había nada más que Jesús. Si se da cuenta, hermanos, hermanas, de todo lo que sucedió cuando San Pablo enseñaba en las sinagogas, que les decía y les explicaba las escrituras, cuando ellos comenzaban a escucharlo, ellos se daban cuenta de algo que tal vez erróneamente habían aprendido de las reglas de los judíos. Entonces ellos mismos examinaban las escrituras, examinaban capítulo por capítulo y se daban cuenta de que estaban errados, de que no era la forma que ellos estaban tomando, sino la que San Pablo les venía a enseñar. Muchos de ellos acogieron la fe, hermanos, con las palabras de San Pablo. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a convertir?
Hemos llegado a convertir personas al nombre de Jesús. Hemos llegado al punto de que varios de ellos se hayan convertido al nombre de nuestro Señor, al amor de Dios, al amor que en realidad es el verdadero y no al que muchas personas aún están apegados a lo material, y para muchos de ellos esos vienen siendo sus dioses. Entonces San Pablo fue y les habló de esta manera, de que todo eso que ellos adoraban realmente no era verdadero, que todo eso eran fantasías, era solamente algo que ellos podían apreciar. Y lo que San Pablo quería, que ellos se alejaran de todo eso que no les servía de nada. Y por eso fue y les anunció a nuestro Señor Jesús, en el que sí podemos creer y en el que todos vamos a tener una vida eterna si así lo creemos. Si nosotros tenemos confianza y fe en nuestro Señor, vamos a recibir la vida eterna, hermanos. De esa vida eterna es de la que San Pablo mucho se apegaba, y por eso él les decía: si ustedes, hermanos, acogen la fe de nuestro Señor Jesús, ustedes también se van a salvar. Esa era la doctrina que San Pablo iba y anunciaba a todos estos pueblos. Muchos judíos, fíjense bien, después de que a Jesús lo habían crucificado, muchos sabían de todo lo que había sucedido en Judea, cuando Jesús fue crucificado por causa de ellos mismos. Lo mismo estaban tratando de llevar a cabo con San Pablo y con los seguidores de San Pablo, con todos los que iban y anunciaban el mensaje a otros pueblos, gracias a San Pablo que les había llevado la enseñanza. Ellos también habían acogido la fe y con esa seguridad también anunciaban el mensaje de Dios y el mensaje de nuestro Señor Jesús. Muchos judíos que no acogían la fe, mis hermanos, muchos judíos que no se sentían seguros de que San Pablo les iba anunciando la verdad, comenzaban a amotinar gente para incitarlos a que odiaran la fe que San Pablo les venía enseñando. Así sucede entre nosotros también. ¿Cuántas sectas no existen hoy en la actualidad que no están de acuerdo en lo que nosotros creemos, en eso que nosotros tenemos la seguridad? Ellos no aceptan todo esto y entonces siempre están en contra de lo que nosotros hablamos. Sin embargo, hermanos, si tenemos el conocimiento, si examinamos las lecturas, igual que aquellos judíos que llegaron a coger la fe, también muchos de nuestros hermanos van a quedarse con ese sonidito en los oídos, de que van a querer escuchar más de Dios. Pero si no hay nadie en quien les enseñe, quien les ayude a conocer a nuestro Señor, ¿qué va a suceder? Ellos se van a desviar, o muchos de ellos ya están desviados, y no hacemos nada para ayudarles. Por eso, hermanos, es la fe. Si nosotros tenemos fe y confianza en Jesús nuestro Señor, de que un día, gracias a lo que estamos haciendo nosotros aquí, vamos a recibir la vida eterna, continuemos llevando ese mensaje de Dios a los demás. No nos quedemos dormidos esperando a ver qué sucede más tarde, porque de que van a suceder muchas cosas, van a suceder. Y si no queremos que nuestro Señor nos arranque de su vida, continuemos, hermanos, llevando la buena nueva a los demás. No nos quedemos descansando en nuestras casas siempre, quedándonos frente al televisor. El televisor no nos va a dar nada. Claro que no es malo, ¿verdad?, mirar todos aquellos programas que nos gustan, siempre y cuando no nos desviemos de la fe del Señor, siempre y cuando sigamos adorando a nuestro Dios, haciendo oración, dándole gracias, pidiéndole por los favores que nos hace. Eso no va a dejar, nomás que no nos olvidemos de todo eso, y Dios nos va a amar siempre. Pero no nos olvidemos, hermanos, que eso es lo que nos sucede a muchos de nosotros nos sucede. Ya teniendo la fe y la confianza, nos alejamos de Dios, nos alejamos de nuestro Señor Jesús, que todo lo da y que Él nos consiente tanto, que si un día, mis hermanos, llegamos a partir de aquí, Él nos va a acoger en su regazo. Que Dios les bendiga,
Que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.